Así es, kiddies, más y más spoilers de la temporada 5 de Miraculous Ladybug no paran de llegar. Realmente esta semana está muy activa con tantos spoilers de los nuevos episodios, y esta vez en una conferencia de prensa de TF1 en su página nos reveló demasiado. Un tráiler oficial de la temporada 5 de Miraculous Ladybug, una escena inédita de 1 minuto del capítulo La elección de los Kwamis y muchas más escenas sumamente interesantes que al parecer son de otros capítulos. Si quieres saberlo todo, quédate hasta el final de este video, pero antes vamos con el juego del video de hoy. ¿Cuál era el mayor deseo de Marinette cuando era una niña? Déjalo en los comentarios y bienvenidos a otro video de Kiddie Section. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Kiddie Section! Número 1. Nuevo tráiler. Bueno, pues el tráiler solo contiene unas cuantas escenas nuevas, ya que la mayoría de las escenas de este tráiler ya las hemos visto en imágenes que salieron hace 2 días, pero analizaremos lo más importante. En esta primera escena vemos a una nueva Marinette, que al parecer ahora ha adoptado una vida fitness, pues anda haciendo cardio corriendo por este puente con un outfit deportivo. Luego vemos que Marinette llega a la escuela en su moto, la que le regaló su abuela Gina en el capítulo de Querida Familia. Además de esto vemos que Marinette no está sola, sino que también viene atrás de ella Kagami. Acto seguido Marinette se quita el casco y sacude su melena mientras Adrien queda cautivado con Marinette. También aquí Marinette se encuentra con el cabello suelto. En otras escenas vemos la transformación de Marinette con el Miraculous del gato negro y Adrien con el Miraculous de Ladybug, Mr. Bug y Lady Noir. No vemos su transformación como tal en secuencias, solo vemos una pequeña transformación, y esto decepcionó a muchos, pues querían ver la transformación completa de Lady Noir y Mr. Bug, como en el capítulo de Reflect Doll. Acto seguido vemos que Ladybug se encuentra distraída mirando su yoyo, tal vez está descifrando algo para vencer al villano, ya que atrás de ella Cat Noir la protege de un ataque. Luego vemos cómo es Ladybug quien salva a Cat Noir lanzándose sobre él, ya que una especie de yoyo trata de golpearlo, y esa arma se parece mucho a la del búho negro, y tiene sentido, ya que sí, búho negro también regresa. En otras escenas vemos un poco de la secuencia de transformación de Monarca, y vemos cómo ahora su bastón sale del suelo. Luego de esto tenemos a otros 2 villanos, a esta mujer amarilla con diseño de disfraz derretido. Vemos que también tiene muchas cartas negras que seguramente está a punto de lanzar. Muchos aquí pensaron que esta akumatizada es Verónica, la encargada del museo de cera, y con ella ya es un nuevo diseño de Akuma agregado a la lista. Acto seguido tenemos el regreso de uno de los akumatizados que casi logra quitarle los Miraculous a Ladybug. Estoy hablando de Búho Negro, que estará de regreso otra vez, solo que esta vez lucen sus colores diferentes, ya que es lo único que cambió, solo fue reciclado. Luego tenemos otra de las escenas más interesantes, pues vemos que Monarca se encuentra en su guarida. Sin embargo, atrás de él vemos que hay algo. Vemos que es una especie de mueble con muchos frascos de cristal, las cuales contienen a los Kwamis. Básicamente Monarca ha encerrado a todos los Kwamis por separados en estos recipientes para que no escapen. Ay Dios, ya no sé qué pensar, la verdad, solo diré F por los Kwamis. También acá tenemos otra escena interesante, pues vemos que hay un anillo aliens tirado, pero Ladybug lo junta, y vemos cómo automáticamente se activa un audio y Ladybug se sorprende, y pues no sabemos qué es lo que diga ese audio. ¿Se imaginan que aquí Ladybug descubra el macabro funcionamiento de estos anillos? ¿Que Ladybug descubra que estos anillos son la idea de Monarca? El punto aquí es que existe un audio que Ladybug ha escuchado. Por otra parte tenemos lo más triste, no sabemos qué pasó, qué sucedió o qué hay aquí, pues Adrien abraza a Natalie con mucho sentimiento, la abraza con mucho amor y tristeza. Es como si Adrien se estuviera despidiendo de Natalie porque ella se va a ir, o incluso porque sabe que a Natalie le queda poco tiempo de vida y se va a morir. Y por eso Adrien la abraza de tal manera, y también Natalie abraza a Adrien. Ay, yo la verdad espero que nuestra querida Natalie no se vaya a morir, sería muy triste. Quiero saber ya qué es lo que pasó aquí. Deja acá abajo tus teorías, ¿qué significa esta escena para ti? Aquí mismo algo extraño es que podemos apreciar que Natalie tiene 2 anillos, el que le dio Gabriel y otro que se parece mucho a los de Tomoe y Gabriel de Aliens. Esto es muy extraño del por qué Natalie lo tiene. Seguramente ella debe de saber qué son estos anillos y para qué sirven. Y si ya no va a ayudar a Gabriel, ¿por qué rayos Natalie se los puso? ¿Acaso seguirá ayudando a Monarca? Aquí ya me confundí y tendremos que esperar el capítulo completo. Pero repito, dejen sus teorías acá abajo. Ya en la última escena del tráiler solo vemos el ojo de Ladybug. Número 2. Escenas inéditas reveladas. Primero tenemos esta pequeña escena donde vemos el nuevo diseño de Monarca. Se parece mucho al anterior, al de Hawkmoth, pero sinceramente siento que este está mejor que el anterior. Y está de pelos, ya que Monarca se ve pelón. Y realmente me gusta, no sé por qué. También vemos que trae todos los anillos de Miraculous y llenando de carga negativa a una Akuma. Pero recordemos que ahora se llaman Mega Akumas, más poderosos para romper los amuletos de protección de Ladybug.
También tenemos otra escena inédita de 1 minuto y medio del capítulo La elección de los Kwamis. Ya está confirmado. La escena comienza con Adrien que entra a la habitación de Marinette, la cual le dice a Adrien que lamente haberle dicho cosas terribles, ya que ella solo quería estar sola. Sin embargo, Adrien triste le dice que si lo que dijo respecto a que tenía sentimientos por él no era verdad. Y aquí Marinette trata de decirle a Adrien que lo ama, pero al final no puede como siempre. Luego pasamos a otra escena, donde los compañeros de Marinette quieren que el Adrienet triunfe, y en un diálogo dicen que Marinette está enamorada de Adrien y Adrien está enamorado de Marinette. ¿Qué significa esto? ¿Acaso capítulos anteriores Adrien confesó a sus amigos que se está enamorando de Marinette? Recordemos que la elección de los Kwamis es el capítulo 11 y episodios antes Adrien pudo haber confesado a sus amigos que se enamoró de Marinette. Ya tendremos que esperar, kiddies. Por su parte, ahora los Kwamis andan buscando nuevos portadores y Tiki dice que ya encontró a su nueva portadora, la cual es Alia. De pronto llega Nino y Plaga dice que también encontró a su nuevo portador. Sin embargo, Plaga ya no quiere que Nino sea su portador porque se da cuenta de que Nino y Alia son novios, y sería básicamente lo mismo que sucede con Adrien y Marinette. El amor está de por medio. Volviendo con Marinette y Adrien, los dos se encuentran muy juntitos, pero de la nada Marinette tira la carpeta de Adrien, así que los dos tratan de juntarla pero chocan. De repente escuchan ruidos y salen a la terraza de Marinette y se dan cuenta de que hay un nuevo akumatizado. La verdad, no sé si sea un nuevo Akuma o es reciclado, aunque realmente se parece mucho al papá lobo, Tom, el padre de Marinette akumatizado, solo que esta vez tiene el poder del Miraculous de la tortuga, la protección. También vemos que trae joyas. Por su parte, Adrien y Marinette esperan a que Ladybug y Cat Noir salven el día, sabiendo que eran ellos y que ya no pueden serlo más. Y al parecer la decisión no solo fue de los Kwamis, sino también de Adrien y Marinette. Ellos saben perfectamente que han renunciado a su cargo como superhéroes, ya que en otras imágenes que también fueron reveladas, vemos cómo son los mismos Adrien y Marinette quienes entregan los Miraculous a los Kwamis. Al parecer ellos fueron quienes tomaron la decisión y no los Kwamis. Y acá vemos cómo ahora los Kwamis se van con los Miraculous. Realmente yo pensaba que Tiki y Plaga les quitarían los Miraculous a Marinette y Adrien sin que ellos se dieran cuenta, pero al parecer ellos están al tanto de todo. En otras imágenes reveladas tenemos a esta de Monarca donde se ve de cuerpo completo. ¿Qué opinan de su diseño? Déjenlo en los comentarios. También vemos esta donde los héroes muy sincronizados dan un golpe a alguien que no vemos, mientras que por otra parte vemos que Ladybug y Cat Noir están en el cine y a punto de darse un beso. Pero ¿esto realmente es real? La verdad es que no es real, ya que si prestamos atención a los lados tienen un brillo rosa. Es como si fuera un sueño o pensamiento. Tenemos la teoría de que estas imágenes son del capítulo Jubilación, concepto del Miraculous del cerdo, y el villano akumatizado les mostrará a Ladybug y Cat Noir su más grande deseo. En el caso de Ladybug, su más grande deseo quizás es vencer a Monarca, mientras que el mayor deseo de Cat Noir es darse un besito con Ladybug, o incluso puede que sea al revés. El deseo de Ladybug sea un beso con Cat Noir y el deseo de Cat Noir sea vencer a Monarca. Recordemos que la quinta temporada sucederá el cuadro amoroso invertido, y esto que vemos no es real, sino que es un pensamiento del deseo afectado por el poder del júbilo, el Miraculous del cerdo. Aquí también las imágenes conectan, pues esta imagen del ojo de Ladybug es seguramente la escena de cuando fue afectada por el villano, y aquí le muestra su más grande deseo, pero recuerden que son únicamente teorías en base a los spoilers y el tráiler, nada confirmado. Ya después vamos a teorizar mucho más en base al tráiler. Si tienes alguna teoría, déjala acá abajo en los comentarios y comenta qué opinas de todos estos spoilers. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, adiós.